Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión. En el tema de hoy abordaremos las consecuencias psicológicas que tiene el uso de la pornografía de forma constante o prolongada. ¿Sabía usted que si juntamos las visualizaciones que tienen todas las plataformas de video como YouTube, Amazon, Netflix, Disney y todas las que existen, no alcanzarían a las reproducciones totales que tiene la industria de la pornografía? O sea, juntamos todas las visualizaciones de esas plataformas y ni así llegarían al total de visualizaciones que tiene la pornografía digital en nuestros días. Vea cómo esta industria realmente es algo gigantesco. Actualmente existe un consumo de material explícito y erótico enorme, gigantesco, en el cual no solamente las personas mayores están involucradas, sino también muchos jóvenes e incluso ya niños, que en un mal día para los padres les prestan el celular y de repente ya en TikTok pasaron el video donde hay una chica bailando en ropa interior, que empieza a crear en la mente de este niño esta curiosidad y obviamente este gusto, porque recuerde que todos somos seres sexuales, desde que somos pequeños tenemos una sexualidad y obviamente hay tipos de sexualidad y contenidos dentro de la sexualidad que sería mejor que los niños no descubrieran tan pronto e incluso las adolescentes jóvenes. Pero vea cómo todo esto ya está demasiado generalizado e incluso muchas veces hasta normalizado. Obviamente hay industrias nuevas como lo que es OnlyFans, donde esto está llegando a muchísimas más personas y cada vez estamos más expuestos a este tipo de contenidos. Sin en cambio, ¿cuáles son las consecuencias que tiene el consumir todo este tipo de contenido? Realmente la primera consecuencia es la adicción. ¿Sabía usted que puede generar adicción a este tipo de contenidos? Nuestra mente está condicionada a estímulos agradables y desagradables. Cuando tiene un estímulo positivo, nuestra mente trata de repetirlo, trata de que ese estímulo que nos genera algo bueno o placer o satisfacción se repita lo más pronto posible. Y cuando nosotros tenemos tan a la mano todo este tipo de contenido, obviamente vamos a empezar a abusar de él, porque es algo que les gusta, es algo que la mente siente placer al consumir, por los químicos que segrega nuestra mente. Ahora bien, nuestro cerebro no está acostumbrado a que nosotros tengamos tanto placer constante o tanto estímulo positivo tan rápido. Entonces empieza un proceso de descontrol en nuestra mente en la que ahora, si ya vi este estímulo o ya vi este tipo de contenido, deja de tener el mismo efecto en mi cerebro y me empieza a pedir contenidos cada vez más explícitos, cada vez más fetichistas, cada vez más incluso hardcore, por así decirlo. Y esto es algo que nos va volviendo adictos a esto, porque pasamos de a lo mejor un contenido que no era explícito y lo vamos buscando, lo vamos desarrollando hasta llegar hasta lo más profundo y lo más perverso de algunas páginas de internet. Y bueno fuera que se quedara solamente en esta búsqueda constante de contenido, sino que también empieza a afectar otras partes de nuestra vida, como es la parte sexual con nuestra pareja o en general con otras personas. ¿Cómo es que sucede esto? Cuando nosotros nos acostumbramos tanto a observar contenido erótico y explícito, como mencionaba, nuestra mente también va segregando cada vez más, nuestra mente va buscando cada vez más estímulos. Si antes era solamente esto, ahora también necesito aquello para poder llegar a tener excitación. En muchos casos en la actualidad pasa en que cuando el hombre o la mujer quiere empezar a tener relaciones o ya quiere tener relaciones con alguna persona o con su pareja, ya no siente o esta ya no siente excitación por el otro. Ha perdido incluso la capacidad de excitarse frente a otra persona y puede llegar a tener problemas el hombre de erecciones, de excitación, y la mujer obviamente también a la hora de lubricar, de excitación. Y esto, si hay una pareja, si es en pareja, puede crear muchos problemas, porque empieza entonces la inseguridad nuestra o de la otra persona cuando no conocemos sobre estos temas. ¿A qué me refiero? Si yo soy el que está viviendo eso, como varón, empiezo a preguntarme qué está fallando conmigo, por qué ya no puedo sostener una relación sexual o por qué ya no puedo tener una erección
si antes sí podía. Y obviamente cuando, repito, no se conocen estos temas, empiezo hasta a dudar hasta de mi hombría, de qué está pasando conmigo. Sin en cambio, lo único que está pasando es que me he acostumbrado tanto a esos estímulos constante, que frente a un estímulo como es la mujer o la pareja, ya no siento lo suficiente, ya no siento el suficiente estímulo como para llegar a excitarme. Y lo mismo pasa con la mujer. Cuando se preguntan, es que ya no me deseas, es que ya no me quieres, ya no te genero pasión, ¿qué está pasando? Recordemos que, una vez más, el conocer o no conocer estos temas hace que nosotros caigamos en más o menos errores. Sin en cambio, en esta parte en específica vamos a ofrecer una solución. Hay algo que se llama desintoxicación de estímulos, en el cual lo único que tenemos que hacer, si es que usted como hombre o como mujer está pasando por una situación así, en la que está teniendo problemas a la hora de relacionarse sexualmente con hombres o con mujeres, es simplemente parar esos estímulos tan continuos. Si usted acostumbra a ver contenidos explícitos o eróticos en las diferentes plataformas que existen, tiene que parar, tiene que ponerle un alto, tiene que hacer que su mente otra vez se regule, que otra vez poco a poco comience a regular los químicos que necesita en la forma que necesita, sin enviarle más estímulos de los necesarios. Y obviamente con el tiempo su mente va a regularizar una vez más y usted va a poder disfrutar de las relaciones sexuales plenas y satisfactorias con usted quiera, con quien usted quiera, sin ningún problema. Sin en cambio, esa es la primera consecuencia psicológica de estos estímulos. La segunda consecuencia psicológica que trae el consumo recurrente de este tipo de contenido es ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor adolescentes o ya más grandes o personas grandes que tienen su pareja, que al ver constantemente este tipo de contenidos comienza a crear culpa, comienza a crear un sentimiento de estar avergonzado por ver este tipo de contenido. Y vea usted en los jóvenes o véase a sí misma si es que usted está pasando por esto, cómo parece un tema muy tabú que tenemos que hasta escondernos, algo que pasa mucho en los jóvenes, del por qué se esconden tanto tiempo en el baño o en su habitación, porque sienten culpa. Incluso esto provoca que ellos se aíslen, porque saben que están haciendo algo malo, entre comillas obviamente. Pero lo importante, si el chico, la chica, joven o grande, sabe o se siente culpable de lo que está pasando, si ya tiene una pizca de tendencia hacia la ansiedad o hacia la depresión, va a terminar haciendo que esto explote con muchos pensamientos de ser descubierto, de qué pensarán los demás si lo encuentran, o qué pensarán los demás si me ven haciendo esto, consumiendo esto, si ven mi historial. Entonces toda su vida empieza a girar sobre esa culpa a través de pensamientos ansiosos de por qué lo hago, qué van a pensar de mí, y si me descubren, y todas estas situaciones que muchas veces vive un adolescente o incluso una persona grande también. La depresión, ¿en qué sentido? A través de que nosotros quemamos a través de la visualización de ese estímulo tan constante químicos y energía. Nosotros quemamos energía y muchos químicos de nuestro cerebro que, como les repito, nos hacen sentir bien y placer, que cuando estamos en la normalidad ya no nos sentimos tan bien, ya la vida cotidiana deja de tener un sentido fuera de toda esa visualización y todo el placer que me hace sentir ver ese tipo de contenido. Entonces, para sentirme bien, para sentirme feliz, voy a necesitar mucho más estímulos de los normales, haciendo que la normalidad se vuelva más triste y más aburrida. Si esto llega a combinarse junto con la ansiedad y el aislarse, va a provocar que poco a poco nuestra depresión vaya creciendo mucho más. Es importante aquí que si usted es padre de familia o madre de familia, ve que su joven o su niño empieza a aislarse, empieza a sentir culpa, empieza a tener comportamientos fuera de lo normal, es importante que hable con él. Recuerde que estos temas no deben de ser tabú. Es verdad que lo ideal es que ellos no estén cerca de este contenido, pero a veces es inevitable y muchas veces es mejor también tener esta charla con ellos antes de que sea tarde. Explicarles que hay gente que se dedica a eso, que es un contenido que realmente está súper normalizado en el día de hoy, en las redes sociales, en la televisión,
prácticamente en todos lados vemos este tipo de contenido, pero explicarles qué es lo que tenemos que hacer o cómo actuar frente a ese contenido. Obviamente es inevitable que los jóvenes o las personas mayores caigan sobre este contenido, pero hacerles énfasis en el exceso, porque recuerde, realmente nada es bueno o malo, sino es el exceso lo que nos lleva a tener tantas consecuencias negativas y obviamente termine provocando que el joven o el adulto empiece a tener baja autoestima por todas estas situaciones que no sabe regular. Y por último, la tercera consecuencia que puede traer el consumo prolongado o muy constante de este tipo de contenido es el desarrollo de una visión negativa sobre el sexo, porque muchas veces los jóvenes, desafortunadamente, cuando sus papás no hablan con ellos a una temprana edad y les logran explicar de una forma que ellos entiendan la sexualidad y el sexo, comienzan simplemente a aprenderlo de amigos o de este tipo de contenido, el cual, como usted sabe, está muy lejos a veces de la realidad, ya que tienden a exagerar, tienden a utilizar tipos de instrumentaria no tan común, tienden a idealizar las relaciones sexuales y cuando las viven, pues realmente se dan un frentón con la realidad de que no es tan parecido como ellos lo vieron. Y esto obviamente trae otras consecuencias en las cuales el joven muchas veces pues cree que lo está haciendo mal o que pues no tiene las medidas necesarias o normales como las ve él en los videos. Esto obviamente también aplica totalmente para las mujeres. La visión del sexo cambia mucho para hombres y para mujeres cuando su única educación sexual son este tipo de contenidos. Obviamente aquí papá y mamá hay que tener mucho cuidado. Si usted no es papá, es un joven o un adulto en el cual usted mismo es su propia responsabilidad, simplemente tome en cuenta estos consejos. Trate, si ya le gusta ver ese tipo de contenido, no hacerlo tan recurrente, darse la oportunidad de descansar de él, de desintoxicar su mente, porque recuerde que este tipo de contenido es como todo. Si comienza a hacerlo de forma prolongada, poco a poco va perdiendo el efecto que usted busca en ello y cada vez lo irá buscando en contenidos cada vez más fuertes. Y bien, espero toda esta información pueda servirle a usted como individuo o como padre o madre de familia para tratar estos temas de una forma más explicativa en la cual usted y sus hijos, jóvenes o pequeños, si es que los tienen, puedan llegar a entenderle y usted sea consciente también de las consecuencias que trae este tipo de contenido. Mi nombre es Daniel Domínguez. Si llega a tener alguna duda, puede comunicarse a través de nuestras redes sociales. Sin más por el momento, nos vemos en una próxima.